Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo se realizan las derivadas de un producto y las derivadas de un cociente. Para empezar, lo que tenemos que hacer es diferenciar pues, una función que sea producto y una función que sea un cociente. Entonces vamos a ver la primera. La derivada de un producto, pues lo primero que nos vamos a encontrar es un producto, es decir, una función f de x por otra función g de x. Y sin más, lo que tenemos que saber es que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función f de x' por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda función g' de x por f de x. Y sin más, pues operarlo. En este caso vamos a empezar con productos de funciones polinómicas para no mezclar con funciones un poco más complicadas. Veamos el ejemplo. Y es igual a 2x al cubo más 3x que multiplica a 3x al cuadrado más 2x. Esta derivada se podría hacer de dos maneras. La primera manera que podíamos hacerla es haciendo la distributiva primero, 2x al cubo por 3x al cuadrado, 2x al cubo por 2x, 3x por 3x al cuadrado y 3x por 2x, y luego el resultado derivarlo como una función polinómica sin más. Pero vamos a hacerlo aplicando la definición que tenemos aquí arriba, la definición de derivada de un producto. Voy a dejarlo primero indicado. La derivada de esta función sería primero la derivada y prima sería igual la derivada de la primera función, 2x al cubo más 3x. Lo dejo indicada sin hacer la derivada. Por el segundo sin derivar, 3x al cuadrado más 2x más la derivada del segundo, 3x al cuadrado más 2x prima por el primero sin derivar, 2x al cubo más 3x. Y sin más, pues empezaríamos a derivar. Como hemos dicho en el tutorial anterior, la derivada de una función polinómica simplemente es multiplicar el exponente por la base. Es decir, en este caso, si queremos derivar 2x al cubo más 3x, tendríamos que hacer 3 por 2, 6, 6x elevado a 2 más 3. Es decir, el exponente luego le restamos 1 por el segundo sin derivar. Y si hacemos el segundo sin derivar, pues se queda como está, 3x al cuadrado más 2x. Ahora sumamos. La segunda, tenemos que derivar ahora la segunda función, 3x al cuadrado más 2x. Y hacemos exactamente lo mismo, es decir, 3 por 2, 6 serían 6x más 2 por el primero sin derivar, 2x al cubo más 3x. Esta derivada ya estaría hecha, pero tendríamos que dejarlo un poquito pues, más bonito para que no tenga ningún problema a la hora de representarlo. Voy a hacer un segundito, una cosa para que tengamos un poquito más de espacio. Cortar. Vale, continuamos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que hemos hecho la derivada, pues hacemos la doble distributiva. Lo voy a indicar aquí debajo. Y es igual a 6x al cuadrado por 3x al cuadrado serán 18x a la cuarta. 6x al cuadrado por 2x serán más 12x al cubo. 3 por 3x al cuadrado serán más 9x al cuadrado. Y 3 por 2x serán más 6x. Más 6x por 2x al cubo será más 12x a la cuarta. Y 6x por 3x serán más 18x al cuadrado. 2 por 2x al cubo sería más 4x al cubo. Y 2 por 3x serán más 6x. Y sin más, tendremos que hacer con mucho cuidadito, pues operar. Entonces, ¿qué hacemos? 18x a la cuarta más 12x a la cuarta serán 30. A ver, rectifico. 30x a la cuarta. Y voy tachando para no equivocarme. 12x al cubo. 12x al cubo más 14x al cubo serán más 16x al cubo. Y luego tenemos 9x al cuadrado más 18x al cuadrado son 27x al cuadrado. Pues más 27x al cuadrado. Y luego sin más, pues 6x más 6x pues son más 12x. Y ya sin más tenemos la derivada de este cociente. Como he dicho antes, podríamos previamente haber multiplicado, haber hecho la distributiva y sobre el polinomio obtenido haber hecho la derivada, pero yo creo que es un poquito más largo. Voy a proceder a explicar cómo se realiza la derivada de un cociente.
Fíjense, para realizar la derivada de un cociente, lo primero que tengo que tener es un cociente de funciones, como es en este caso f de x partido por g de x. Y la derivada de la función y, cociente f de x partido por g de x, es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Si aplicamos pues con precaución estos pasos, pues no tendremos que tener ningún problema para realizar la derivada. Fíjense ustedes lo que hago. Lo primero que hago es indico qué es la derivada y dejo indicado lo que tengo que hacer, es decir, la derivada de 5x al cuadrado más 2x por el denominador sin derivar, 3x al cuadrado más 6x menos corchete. Muy importante el corchete para tener en cuenta que todo lo de dentro hay que cambiarlo de signo. Ahora tenemos que hacer la derivada del denominador, que sería 3x al cuadrado más 6x derivada por el numerador sin derivar, que serían 5x al cuadrado más 2x. Y todo esto partido por 3x al cuadrado más 6x elevado al cuadrado. Vamos a derivar con cuidadito. La derivada de 5x al cuadrado más 2x, pues hemos dicho 5 por 2 sería 10x más 2. La derivada del primero por el segundo sin derivar sería 3x al cuadrado más 6x. Menos corchete, la derivada del denominador, que serían 6x más 6 por el denominador sin derivar, que serían 5x al cuadrado más 2x. Partido del denominador al cuadrado. 3x al cuadrado más 6x elevado al cuadrado. A ver, voy a coger otra como un poquito más pequeña aquí. Y ahora cuando hemos derivado lo que tenemos que hacer es desarrollar con mucho cuidadito. Es decir, tenemos que hacer una doble distributiva en el primer sumando y en el segundo sumando. Entonces vamos a ver. 10x por 3x al cuadrado serán 30x al cubo. 10x por 6x serán más 60x al cuadrado. 2 por 3x sería más 6x cuadrado y 2 por 6x será más 12x menos corchete. 6x por 5x al cuadrado serán 30x al cubo. 6x por 2x serán más 12x al cuadrado. 6 por 5 sería más 30x al cuadrado. Y en este caso 6 por 2 sería más 12x. Y sin más, he puesto este menos delante para tener en cuenta que todo lo que tengo aquí dentro lo tengo que cambiar de signo. Partido por 3x al cuadrado más 6x elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a quitar aquí abajo los signos. Entonces esto será 30x al cubo. En este caso 60x al cuadrado más 6x al cuadrado, pues yo ya puedo poner más 66x al cuadrado más 12x. Y lo que hay dentro del paréntesis lo cambio de signo. Menos 30x al cubo menos 12x al cuadrado. En este caso menos 12 y menos 30x al cuadrado serían, lo puedo poner como menos 42x al cuadrado. Y en este caso serían menos 12x. Partido del denominador al cuadrado, que serían 3x al cuadrado más 6x elevado al cuadrado. A ver. Y sin más, ahora con mucho cuidadito tendríamos que simplemente sumar. Sería 30x al cubo menos 30x al cubo se nos va. ¿Y ahora qué tenemos? Pues 66x al cuadrado menos 42x al cuadrado son, si no me equivoco, 24x al cuadrado positivo. Y 12x menos 12x se nos va. Y nos queda 3x al cuadrado más 6x elevado al cuadrado. El denominador no se desarrolla, es decir, se tiene que tener en cuenta que 24x al cuadrado. Se tiene que tener en cuenta
que si se pudiera desarrollar tendríamos que saber cómo desarrollarlo y hacer el cuadrado de un binomio, pero realmente se deja indicado de esa manera. Y sin más, como ya tenéis las derivadas del cociente y las derivadas del producto, pues podéis ya en el libro buscar los ejercicios en el tema de derivadas y poneros a hacer derivadas. Un saludo.